Entrevista diagnóstica, medios y estrategias para recolección de información e interacción con pacientes. Este video fue realizado y elaborado por Carolina Cienfuegos. Los temas que se abordarán dentro de este video son introducción a la evaluación y entrevista diagnóstica y los medios y estrategias para recolección de información e interacción, que se divide en las habilidades de comunicación e interacción y el proceso y fases de la entrevista. La información es extraída del capítulo 4 con el título La entrevista diagnóstica, del Manual de Psicopatología de Velox Sandini Ramos. Los invito a leer este capítulo para que se complemente la información que se abordará en este video. Comenzaremos con la introducción a la evaluación y entrevista diagnóstica. La entrevista diagnóstica es un paso previo antes de realizar un diagnóstico y la intervención psicológica. El proceso de evaluación y de entrevista diagnóstica puede durar varias sesiones, inclusive semanas, ya que dependerá de la gravedad del paciente. Ahora, es de suma importancia que los psicólogos consideren que durante esta parte del proceso de evaluación y entrevista diagnóstica no intenten realizar una especie de ayuda durante la primera sesión sin tener primero la información necesaria. Por lo anterior, el objetivo de la entrevista diagnóstica es la de establecer cimientos de la relación con el paciente, es decir, establecer un rapport con el fin de fomentar la empatía y comprensión de forma que una persona se sienta cómoda. Esto facilitará la exploración de la información requerida y también podrá facilitar la implicación en el proceso terapéutico por parte del paciente. Tomando en cuenta lo anterior, la entrevista diagnóstica se define como el proceso a través del cual el clínico conoce las dificultades del paciente y establece las bases de la relación terapéutica. Tiene una función evaluadora, diagnóstica, así como de establecimiento de los cimientos de la relación con el paciente. Continuaremos con las puntualizaciones sobre la información que se recopila durante el proceso de evaluación y entrevista diagnóstica. Durante este proceso se recopila información a nivel longitudinal que está relacionada con la evolución de o los problemas a lo largo de la vida del paciente, y la información a nivel transversal que consta del examen mental y la información relativa a la respuesta al tratamiento y o al seguimiento que se realizará con el paciente. Esta información se organiza, elabora y analiza con el fin de archivarse en un documento llamado historia clínica y se abre un archivo por paciente atendido. La historia clínica que se elabora y arma por paciente es un documento o archivo donde se recoge la información relacionada con la evaluación y seguimiento de un paciente. La información relacionada incluye información relativa al problema, historia personal, el examen del estado mental, diagnóstico cuando ya se tenga, la formulación del caso clínico, resultados de estudios adicionales como pruebas psicométricas u otras, informes psicológicos, propuesta de tratamiento, notas de progreso del paciente y las notas de los seguimientos tras la alta del paciente. Ahora, ¿para qué sirve abrir un expediente clínico por paciente atendido y elaborar el historial clínico? Sirve para describir y comprender el problema del paciente lo más claro y detallado posible. Esto ayuda a valorar la gravedad del o los problemas del paciente. También colabora a la formulación del caso clínico y a tomar decisiones asertivas y pertinentes con respecto a tratamiento e intervención con el paciente. Por último, también facilita la comunicación entre profesionales de la salud en caso de que se tenga que abordar el caso de manera multidisciplinaria. Continuaremos con los medios y estrategias para recolección de información e interacción, en donde abordaremos las habilidades de comunicación e interacción y el proceso y fases de la entrevista diagnóstica. Dentro de los medios y estrategias para la recolección de información e interacción se abordan las habilidades de comunicación e interacción, el cual consta de la habilidad de escuchar, que implica el uso de técnicas de escucha activa directivas y no directivas. También la habilidad para preguntar, el cual se requiere de ciertas directrices sobre cómo formular las preguntas. Por otro lado, está el proceso y fases de la entrevista, la cual se divide dicho proceso en fase inicial, fase intermedia y fase final. Dentro de los medios y estrategias para recolección de información e interacción, abordaremos primero las habilidades de comunicación e interacción, comenzando por la habilidad de escuchar. La escucha activa permite plantear preguntas adecuadas, establecer un hilo conductor, facilitar la expresión de ideas y hacer que la persona se sienta escuchada. La escucha activa implica esfuerzo mental y físico para recibir mensajes verbales y no verbales.
A continuación, se despliegan las técnicas y objetivos de la escucha activa no directivas. Es importante considerar estas técnicas ya que colaboran a que el entrevistador manifieste que está escuchando a la persona. Las principales técnicas utilizadas son paráfrasis, reflejo, resumen, clarificación, autorrevelación e inmediatez. A continuación, se despliegan las técnicas y objetivos de la escucha activa directivas. Este tipo de técnicas son directivas ya que el entrevistador toma un papel más activo durante la entrevista diagnóstica. Las principales técnicas utilizadas son indagación o sondeo, interpretación, encuadre, confrontación, afirmación de la capacidad del paciente, información e instrucciones. Después de abordar la habilidad de escuchar, abordaremos la habilidad para preguntar, que como se había mencionado anteriormente, requiere de ciertas directrices sobre cómo formular las preguntas. Por lo anterior, es importante aclarar sobre las técnicas verbales directivas, que son aquellas en las que el entrevistador ejerce cierta influencia directa sobre el cliente y, a diferencia de las técnicas verbales no directivas, parten del marco de referencia del entrevistador, es decir, de lo que está escuchando y procesando quien está entrevistando. A continuación, se despliegan una serie de directrices para formular preguntas adecuadas y asertivas a pacientes. Es de suma importancia saber formular preguntas que colaboren a que el paciente pueda abrirse y expresarse. También preguntas que permitan obtener información específica con el fin de tener claridad de las problemáticas del paciente en un ambiente de confianza y respeto. Por último, dentro del proceso y fases de la entrevista diagnóstica, recordemos que se puede dividir en tres fases: la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. A continuación, se desglosa la descripción y características de los objetivos de las fases de la entrevista diagnóstica. Dentro de esta tabla, es importante observar y poner en práctica los objetivos por fase, así como intentar tomar en cuenta los tiempos que se plantean por fase. La sesión de entrevista tiene un inicio, un intermedio y un final, que se puede utilizar este mismo proceso para las sesiones de entrevistas siguientes.